Día 22 de la lectura del libro 1984 de George Orwell. Cuando iban a por ti era siempre de noche. Siempre de noche. Lo mejor era suicidarse antes de que lo detuvieran a uno. Sin duda había gente que lo hacía. Muchas de las desapariciones eran en realidad suicidios, pero hacía falta valor para matarse en un mundo en el que resultaba imposible conseguir armas de fuego o cualquier veneno eficaz y mortífero. Pensó con una especie de perplejidad en la inutilidad biológica del miedo y el dolor, la traición del cuerpo humano que siempre se queda paralizado en el preciso instante en que es necesario hacer un esfuerzo especial. Podría haber silenciado a la joven de cabello moreno si hubiese actuado con rapidez, pero precisamente por lo extremo del peligro había perdido la capacidad de actuar. Se le ocurrió que en los momentos de crisis uno nunca lucha contra un enemigo externo, sino contra su propio cuerpo. Incluso entonces, a pesar de la ginebra, el dolor de estómago le impedía pensar de manera coherente. Y lo mismo ocurre, comprendió, en todas las situaciones aparentemente trágicas o heroicas, en el campo de batalla, en la cámara de tortura, en un barco que se hunde. Los motivos por los que uno lucha pasan a un segundo plano porque el universo, incluso cuando no está paralizado por el miedo o gritando del dolor, la vida es una lucha momentánea contra el hambre, el frío o el sueño, contra un dolor de estómago o de muelas. Abrió el diario. Era importante que le escribiera alguna cosa. La mujer de la telepantalla había empezado otra canción. Su voz parecía clavarse en el cerebro como un cristal astillado. Intentó pensar en O'Brien, que para quién o quién estaba escribiendo el diario. Pero en lugar de eso empezó a pensar en lo que le ocurriría cuando lo detuviera la policía del pensamiento. Si lo mataban en el acto no tendría mayor importancia. Uno ya contaba con que lo matasen, pero antes de morir nadie hablaba de esas cosas y sin embargo todos lo sabían. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo pidiendo clemencia, el crujido de los huesos rotos, los dientes partidos, los mechones de pelo sanguinolientos. ¿Por qué había que soportar eso? Porque no era posible acortar unos días o unas semanas la propia vida. Nadie escapaba sin que lo descubrieran y nadie dejaba de confesar. Una vez sucumbía uno al criminal, la muerte era inevitable. ¿Por qué entonces ese horror que no cambiaba nada tenía que seguir esperándole en el futuro? Intentó con un poco más de éxito que antes recordar la cara de O'Brien. No encontraremos donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston sabía o creía saber a qué se refería. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado que nadie vería, pero en el que por medio de la adivinación se podía participar de una manera mística. Sin embargo, con la voz de la telepantalla martilleándole los oídos, no pudo seguir el hilo de su propio pensamiento. Se llevó un cigarrillo a los labios, la mitad del tabaco cayó en el acto sobre su lengua, un polvillo amargo que resultaba difícil de escupir. El rostro del hermano mayor volvió a flotar en su imaginación, reemplazando el de O'Brien. Igual que había hecho unos días antes, sacó una moneda del bolsillo y la miró. Su cara lo miró solemne, tranquilo, protector, pero qué clase de sonrisa se ocultaba detrás de aquel bigote. Como un sordo tañido, Winston recordó las palabras: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Hemos llegado a la segunda parte del libro y es la página 117, capítulo 1 de la segunda parte. Estaban a media mañana y Winston había salido de su cubículo para ir al baño. Una figura solitaria iba hacia él desde otro extremo del pasillo largo y bien iluminado. Era la chica del cabello moreno. Habían pasado 4 días desde la tarde en que se la había encontrado en la puerta de la tienda de objetos de segunda mano. Cuando se acercó vio que la joven llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Desde lejos no se había dado cuenta porque la venda era del mismo color que el mono. Probablemente se habría aplastado la mano al voltear uno de los grandes calidoscopios en los que bosquejeaban las tramas de las novelas. Era un accidente habitual en el departamento de ficción. Debían de estar a unos cuantos metros cuando la chica tropezó y cayó de bruces. Soltó un agudo grito de dolor. Debía de haber caído sobre el brazo malherido. Winston se paró en seco. La joven se había puesto de rodillas. Su rostro había adquirido un tono amarillento lechoso que contrastaba con sus labios más rojos que nunca. Tenía los ojos fijos en los suyos con una expresión implorante que denotaba más temor que dolor. Una extraña emoción se agitó en el corazón de Winston. Delante tenía un enemigo que estaba tratando de destruirle y también a un ser humano dolorido y tal vez con un hueso roto. Instintivamente dio un paso para ir a ayudarla. Al verla caer sobre el vaso
el brazo vendado, le había parecido sentir su dolor. ¿Te has hecho daño? No es nada, el brazo enseguida estará bien, le habló con voz temblorosa. De hecho, se había puesto muy pálida. ¿No te has roto nada? No, estoy bien, solo me ha dolido un momento. Alargó la mano que tenía libre y Winston le ayudó a levantarse. Había recobrado un poco del color y parecía estar mucho mejor. No ha sido nada, repitió escuetamente. Me he golpeado un poco la muñeca, gracias, camarada. Y con estas palabras siguió su camino tan deprisa como si de verdad no hubiese pasado nada. El incidente debía de haber durado menos de medio minuto. No dejar que tu rostro traicionara tus sentimientos era una costumbre que se había convertido casi en un instinto, y en cualquier caso la joven había tropezado justo delante de una telepantalla. No obstante, a Winston le había costado un gran esfuerzo ocultar su sorpresa, porque a los 2 o 3 segundos en que había ayudado a levantarse a la chica, ella le había desligado algo en la mano. No habría la menor duda de que lo había hecho a propósito. Era algo pequeño y plano. Al pasar por la puerta de los servicios, se lo guardó en el bolsillo y lo colocó en la punta de los dedos. Era un trozo de papel doblado en forma de cuadrado. De pie ante el urinario se las arregló para desplegarlo en el interior del bolsillo. Era evidente que debía de haber alguna especie de mensaje escrito en él. Por un momento estuvo tentado a entrar en uno de los váteres y leerlo allí mismo, pero eso habría sido una auténtica locura. No habría sitio para que las telepantallas vigilaran aún con más atención. Volvió a su cubículo, se sentó, dejó el trozo de papel con los demás que habían sobre la mesa, se puso las gafas y se acercó al aula escribe. 5 minutos como mucho, se dijo. El corazón parecía a punto de salírsele del pecho. Por suerte el trabajo que estaba haciendo era mera rutina. La rectificación de una larga lista de cifras que no requerían demasiada atención. Lo que hubiera escrito en el papel tenía que tener por fuerza un significado político. Solo se le ocurrían 2 posibilidades. Una, la más probable, era que, tal como él se temía, la joven fuese un agente de la policía del pensamiento. Ignoraba qué razón podía tener la policía del pensamiento para entregar así sus mensajes, pero tal vez tuviese sus motivos. Lo que había escrito en el papel podía ser una amenaza, una convocatoria, una orden de suicidarse, algún tipo de trampa, pero había otra posibilidad de que seguía estando ahí por más que él tratara de descartarla por descabellada. Consistía en que el mensaje no procediera después de todo de la policía del pensamiento, sino de algún tipo de organización clandestina. Tal vez existiera la hermandad. Quizá la chica formase parte de ella. Sin duda la idea era absurda, pero se le había ocurrido en el preciso instante en que notó el trozo de papel en la mano. Hasta pasados un par de minutos no se le había ocurrido la otra explicación más probable, e incluso ahora, por más que su intelecto le dijera que el mensaje posiblemente significara su muerte, seguía sin creerlo del todo y conservaba una absurda esperanza. El corazón le latía a toda prisa y tuvo que hacer un esfuerzo para que no le temblara la voz mientras dictaba las frases en el aula escribe. Enrolló el fajo de papeles ya corregido y lo introdujo en el tubo neumático. Habían pasado 8 minutos, volvió a ajustarse las gafas en la nariz, suspiró y se acercó al siguiente fajo de hojas con el trozo de papel en la mano del papel encima. Lo alisó. En él estaba escrito con letra grande e informe, te quiero. Durante varios segundos se quedó tan perplejo que ni siquiera se le ocurrió arrojar aquella prueba incriminatoria al agujero de memoria. Cuando lo hizo, y por más que sabía muy bien el peligro de demostrar demasiado interés, no resistió la tentación de leerlo una vez más, aunque solo fuese para asegurarse de que las palabras seguían allí. El resto de la mañana tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir trabajando. Peor aún que tener que concentrarse en una serie de ocupaciones engorrosas era la necesidad de ocultar el nerviosismo ante la telepantalla. Sintió como si le ardiera el estómago. El almuerzo en el comedor abarrotado y ruidoso fue un tormento. Habría tenido la esperanza de quedarse solo un rato a la hora de comer, pero la mala suerte quiso que el imbécil de Parsons se presentara a su lado. El olor acre de su sudor casi superaba el aroma metálico del estofado y no paró de hablar de los preparativos para la Semana del Odio. Estaba particularmente entusiasmado con un busto de cartón, piedra del hermano mayor de 2 metros de anchura, que estaba haciendo la tropa de los espías a la que pertenecía su hija. Lo más irritante era que entre la confesión de las voces Winston apenas podía oír lo que decía. Ay, me perdí. Parsons, y tenía que pedirle constantemente que repitiera sus fatuos comentarios. Por un instante vislumbró a la joven morena que se había sentado a una mesa con otras 2 chicas al otro lado de la sala. Dio la impresión de que no haberle visto y Winston no volvió a mirar en aquella dirección.